William Guerra, soy estudiante de Ingeniería Electrónica. Actualmente estudiando el curso de Antropología. A continuación vamos a hacer una aproximación del concepto de cultura desde la vista de la antropología. Bueno, en primera medida vamos a hablar acerca del concepto de antropología cultural como tal, que ya desde hace mucho tiempo pues se venía como formando, pero alrededor de los años 20 o 30, con un antropólogo llamado Franz Boas, fue quien terminó de darle como los últimos aportes para lograr hacer un concepto más claro de lo que esto significaba. A pesar de esto, ese concepto pasa luego de los años 20 o 30, pasa por tres fases, que la primera es la fase concreta, que dice que se basa en la definición de Taylor, que dice que la antropología cultural es basada en las costumbres, o sea, en las costumbres y las cosas que hacen las personas en una sociedad. Luego de esto viene la fase abstracta, que la fase abstracta ya se pasa de las costumbres a los modelos de comportamiento. Entonces ya no solo se mira las costumbres de las personas o de una sociedad, sino que se mira los modelos de comportamiento de cada una de ellas en la misma sociedad. A partir de ahí viene la fase simbólica, que dice que es una estructura de significación socialmente establecida. O sea, que por decirlo así es una interpretación de las interpretaciones. ¿Cómo así? O sea que la antropología cultural o la cultura viene siendo como un texto escrito por las personas en la sociedad que el antropólogo trata de explicar y entender para poder comprender el comportamiento de ellos. Luego de esto, pues podemos, como se puede ver, pues tanto desde que empezó como las fases por las que ha pasado, el concepto de cultura es un concepto bastante complejo desde el punto de vista de la antropología. O sea que no se puede encasillar en de una sola manera puntual el concepto de cultura, porque abarca muchísimos temas y muchísimas variables. Visto así, pues el concepto de cultura también tiene un ámbito general y ámbito específico. El general es pues que pues básicamente el concepto de cultura trata como de analizar el comportamiento de las personas en un nicho social o en una sociedad. De manera más puntual pues se trata de ver el comportamiento de estas mismas personas a través de la historia. Entonces el término cultura en la antropología es bastante complejo. A pesar de eso, pues el término en la antropología tiene unas ciertas pautas con las cuales se puede pues entender un poco y analizar mejor, que dice que tiende a definirse como un conjunto de costumbres o formas de modos de vida de las personas en la sociedad. También dice que es una dimensión analítica de la vida social, o sea que está analizando el comportamiento de cada persona o de las personas de esa cultura en la sociedad. Y esos son dos conceptos que más adelante vamos a especificar, que es sociedad y cultura. Que también dice que es un proceso de continua producción y actualización. El ser humano es el único que es capaz de crear cultura. No necesariamente porque una persona nazca en un nicho social quiere decir que va a adoptar esa misma cultura, aunque eso pues sería como lo más obvio. También dice que la cultura es el producto de un aprendizaje que se produce en la misma sociedad. Esto es cierto. Eso lo vamos a ver ahorita en la especificación de los términos en especial. Entonces, la cultura es un concepto que aporta mucho al estudio en la antropología, pues porque enmarca muchísimas variables y muchísimos temas que ayudan a comprender el comportamiento de las personas en una sociedad. También dice que puede ayudar a dar una predicción de la propia conducta humana en esa sociedad a partir del estudio del
hasta a través del estudio histórico de esa cultura en la misma sociedad. Como pues ya se había mencionado, cultura y sociedad son dos términos que pues se tienden a confundir y a creer que son iguales. Pues no, la verdad el concepto de cultura y la definición de cultura es muy amplio. Sería pues equivocado encasillarlo en una definición puntual. Mientras que el término sociedad es un poco más fácil encasillarlo de una manera puntual, porque pues sociedad es un conjunto de individuos que pues se relacionan entre sí en un nicho social y en un espacio geográfico determinado generalmente. El estudio de la sociedad es importante para la cultura y para la antropología. ¿Por qué? Porque muchas veces no es necesariamente una persona que hace parte de una sociedad hace parte de una cultura. Entonces eso se puede ver por lo menos en el país, que aquí en el país que están las culturas de la costa, del centro y el norte del país, que la gente se traslada de un lugar a otro y pertenecen a esas sociedades, pero no necesariamente comparten la misma cultura. Ahora vamos a pasar a hablar de tres términos bien importantes que son la enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. La enculturación viene siendo como es el aprendizaje consciente e inconsciente de cada individuo que que va creciendo en una cultura y en una sociedad. ¿Cómo así? Entonces el ser humano desde que nace está aprendiendo constantemente y pues el primer aprendizaje que se da es por los padres, entonces sería el aprendizaje de la cultura a través de los padres, que es como inconsciente, sería de manera inconsciente porque es algo que está aprendiendo. Luego cuando crece ya el aprendizaje es de manera consciente, porque ya escoge qué cosas desea aprender y cómo decide comportarse en dicha sociedad y en ese nicho social. Entonces ya pasaría a ser un aprendizaje consciente. Ahora el término de relativismo cultural. El relativismo cultural a lo que se refiere es que en algunas culturas unas cosas son buenas o malas y no son iguales a otras culturas. Por ejemplo, la cultura indígena, ellos generalmente pues utilizan sus, sus elementos particulares, por lo menos aquí en el caso de la fotografía, esta extensión en el cuello o sus propias pulseras. Eso para ellos denota algo característico en algo, una cualidad específica. Posiblemente si pasa una cultura distinta de alguien en la ciudad no va a estar muy bien visto, va a estar feo, no le va a gustar. A eso es lo que se refiere el relativismo cultural, que cada cultura tiene sus particularidades específicas para las que para las personas a las que pertenecen están bien o mal, mientras que en otras culturas esas mismas características puede que no sean ni bien ni mal. Ahora el etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia de las personas que hacen parte de una cultura a creer que la de ellas es mejor que otra. Pues generalmente todas las personas pensamos así, que nuestra cultura es la mejor entre todas cualquier otra. Por eso aquí en la imagen se especifica pues algo gráfico como para entender un poquito mejor el término. Es la tendencia a pensar de que cada persona, cada cultura a la que uno pertenece es mejor que cualquier otra. Entonces a eso se refiere el término. A modo como de conclusión, pues puede decir que el concepto de cultura desde la vista de la antropología es bastante complejo. No es muy fácil encasillarlo una definición puntual, ya que pues abarca muchos términos y muchas variables. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.